Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 30 de noviembre, último día del mes, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a echar un vistazo primero al calendario económico para hoy. Tenemos a las 3:45 hora española peninsular el dato de PMI de Chicago importante y a las 4 de la tarde, ojo, dos datos importantes, confianza del consumidor de The Conference Board y luego la comparecencia de Powell, presidente de la Reserva Federal, que va a empezar a las 4 y por tanto a partir de esa hora cuidado con lo que vaya comentando porque puede mover mucho el mercado. Vámonos a los índices, empezando con el futuro del mini SP500. Después de toda la festividad de Acción de Gracias, que no tuvimos estos vídeos, también era festivo, jueves, viernes casi y ayer lunes pues que no lo pude hacer, tenemos mucho que comentar. Vemos aquí en el gráfico semanal, empezando con él, una vela semanal anterior muy bajista, desde los máximos históricos, cerrando bastante cerquita de los mínimos de la semana y dejándonos pues ahí esa corrección bastante profunda en una única semana. Una corrección que, fijémonos, puede continuar y no pasaría nada. Podría perfectamente llegar a la zona de los 4.550, donde le espera un fuerte potencial soporte, que son los máximos aquí de septiembre, que fueron rotos y que ahora perfectamente pues podría el precio apoyarse en ellos. Aquí tenemos un poco la corrección de FIBO. Estaríamos hablando ahí entre el 38 y 50% de este último impulso alcista, con lo cual sería una corrección técnica y podría seguir subiendo si fuera el caso, por supuesto. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí tenemos este soporte mayor, 4.550, y vemos un poco lo ocurrido estos últimos días. Desde aquí, esto ya lo comentamos, una posible estructura de doble techo con upthrush mínimo común, lo teníamos aquí. Se produjo una sesión tremendamente bajista el viernes, una fuerte caída con toda esta nueva variante que ha surgido de coronavirus en Sudáfrica y que realmente está perjudicando y mucho los mercados. Vimos ayer una sesión de rebote y hoy de momento se aprecia esa continuación bajista. Vamos a ver con detalle estos movimientos. Lo amplío bien. Aquí tenemos el gráfico de 4 horas. Esta zona de soporte desde el 15 de noviembre ahí hasta el 25. El precio dejó una zona de soporte bastante marcada, cerca de los 4.670 más o menos, que en la sesión del viernes fue completamente perdida, apoyándose en un nivel de soporte menor, no estamos hablando de los 4.550, pero fijaros, ¿no?, cómo se aprecia en 4 horas esa resistencia en los 4.580 que fue superada, que el precio ya realizó un pullback técnico y ahí se nos apoyó el precio en la sesión del viernes, un poco cruzando ahí la media de 200 en este marco temporal de 4 horas y dejándonos pues como principal soporte los mínimos de la semana anterior y mínimos del día de hoy. También hemos llegado a la misma zona, el primer y más importante soporte. El siguiente ya lo encontraríamos en el soporte que hemos visto aquí, este nivel de aquí. El siguiente lo tenemos ahí en los 4.550. Por arriba, ¿qué tenemos? Desde los máximos históricos tuvimos un máximo decreciente, una directriz bajista que se ha acelerado ya esta semana con esa ruptura del viernes comentada, este nivel de soporte, y que realizó en la sesión de ayer un pullback a ese nivel. Los 4.670 se han confirmado como resistencia el precio en el rebote de ayer, pues encontrar ahí resistencia y girarse el precio, un poco siguiendo también una corrección técnica del 61,8%. Continuación bajista en la sesión de hoy desde este punto de partida y llegando a los mínimos de la semana pasada casi en ellos. Vamos a bajar al gráfico de 1 hora. Aquí tenemos varias estructuras a comentar en la sesión de ayer. Fijaros cómo desde los mínimos del viernes tuvimos ayer un día de rebote
que un poquito mantuvo durante la sesión europea una resistencia ahí en ese nivel que dejó el viernes. Hay un máximo decreciente un poco en la arrancada de la sesión americana. Nos dejó toda esta zona lateral en la sesión de ayer, que se rompió, fijaros, ruptura de esos máximos, llegada a esa zona de resistencia, un pullback justamente a ese máximo roto, convertido en soporte. En la sesión de hoy, nuevo intento de ruptura de los máximos de ayer, máximos semanales, fallando en ese intento de ruptura, y en la sesión de hoy, ruptura de ese mínimo común de una estructura de doble techo entre ayer y hoy, y por tanto convirtiéndolo en una zona de potencial resistencia. Por eso lo hemos marcado aquí, donde además también puede confluir esa directriz bajista acelerada que hemos comentado. Luego, en la sesión de hoy, gran bajada en la sesión europea, llegando a los mínimos de ayer, mínimos semanales, y realizando ya un pullback a esa zona de este lateral que se formó ayer, en la zona de soporte, actuado como resistencia. Lo vemos mejor en 15 minutos, fijaros, toda la caída, pullback a esa zona de soporte convertida en resistencia, 4.620, vuelta a los mínimos del día, suelo, fallo, vuelta a los máximos aquí de esta resistencia, no máximos del día, sino esta resistencia de la sesión europea, un poquito arrancada de la sesión, y de momento vemos cómo está actuando de resistencia, se nos está girando el precio en esta misma zona. Por tanto, tenemos como niveles importantes, primera resistencia 4.620, siguiéndole los 4.650, donde confluye este nivel y la directriz acelerada, y luego le siguen los máximos semanales, donde la media de 200 en una hora se está acercando. Y podría ser que los próximos días esta directriz bajista, desde los máximos históricos, la media de 200 y este nivel de los máximos semanales, sea una potentísima resistencia, ya que habría allí una triple confluencia. Pero bueno, eso sería el caso de que el precio llegara allí. Bien, pues vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal. Vemos también la semana pasada, una semana bajista. De momento tenemos ahí como una especie de lateral que se ha formado. Tenemos los mínimos, ¿no? Ahí un poco ese nivel que comentábamos en el SP500, en el Nasdaq lo encontramos aquí. Todavía el precio un poquito por encima de ese nivel. Vamos a marcar, que no lo he marcado. Gráfico diario. Aquí vemos el gráfico diario, esa lateralidad entre los máximos históricos y ahí los 16.000, 15.900, 16.000. Se está formando ahí toda una zona un poco irregularmente rectangular, valga la expresión un poco extraña, que hasta se podría llegar a ver una especie de estructura de giro, pero bueno, no queramos ver cosas a veces que todavía no están del todo claras, ya que el hombro derecho pues está un poquillo demasiado regular. Vemos la sesión de ayer, una sesión también alcista, más alcista que en el SP500, porque el precio llegó un poco a esos máximos de la sesión del viernes y por tanto toda la caída la ha recuperado. Ahora sí que vemos un día un pelín bajista, pero bueno, vamos a analizarlo mejor en marcos menores. Aquí se ven 4 horas, los máximos históricos, esa directriz bajista que tenía el precio desde los máximos históricos hasta los máximos del día 25, que en la sesión de ayer se rompió esa directriz bajista, y vemos cómo el precio mantiene, ¿no? Hay una estructura un poco irregular, pero bastante lateral, con esos mínimos ahí en la zona de cerca de los 16.000, donde el precio alcanzó los mínimos de la semana pasada y los mínimos también de ayer. Media de 200 acercándose a toda esa zona de soporte, y en la sesión de ayer pues rebote, pero llegada a un nivel más alto que en el SP500, llegada a los máximos del viernes, donde arrancó el fuerte movimiento a la baja, por tanto recuperó toda la pérdida de la sesión del viernes. Vamos a ver todo esto en el marco de una hora, que lo centro. También se aprecia ahí en esos máximos, es una zona ahora mismo de resistencia muy fuerte, los 16.440 aproximadamente, muy importante esta resistencia. Fijémonos, es que si el precio supera ese nivel, aparte de esta resistencia que tenemos aquí en los 16.600, donde se inició este impulso bajista, no le priva nada, o sea, más allá luego tendríamos los máximos históricos, con lo cual
lo vemos, ¿no? Resistencia muy fuerte en esa zona. Se ha formado en esa zona de importante resistencia, en la sesión de ayer y hoy, una estructura de giro. Se aprecia un hombro cabeza a hombro con su línea clavicular aquí, donde además tenemos la media de 200 en esa zona. Mirar en 15 minutos esa estructura de giro. Aquí se ve mejor el hombro cabeza a hombro, el marco temporal de 15 minutos. Y por tanto, la primera resistencia, la que tiene más cercana en la sesión de hoy, tal y como está el precio ahora mismo. Tenemos luego como primer soporte los mínimos del día, que justamente se han detenido en este nivel. El precio ahí se formó esta resistencia más allá de este pico. Fijaros un poquito en esta estructura. Este mínimo, este soporte, se convirtió en resistencia. Mínimos del viernes. Vuelve a la zona misma de resistencia, giro, o sea, aparece incluso, fijaros, el movimiento, una estructura de giro, hombro cabeza, hombro invertido, se rompió, pullback, además coincidía con la directriz bajista desde los máximos históricos y se aprecia la ruptura en esta vela de 1 hora y el pullback a esa zona para coger fuerza alcista y llegar a los máximos del viernes. Estructura de giro, pérdida de la estructura y apoyo en el día de hoy a ese mismo nivel, donde teníamos esa resistencia de esa estructura de giro aquí formada, comentada ahora mismo, en los 16.250 más o menos. El siguiente soporte se encuentra en este nivel, 16.160 aproximadamente, donde arrancó un poco el impulso alcista que consiguió romper este nivel y la directriz, y lo siguiente ya, pues los mínimos de la sesión del viernes. Aquí en esta zona se podría llegar incluso a marcar un nivel intermedio que sería este nivel, en la parte alta de este lateral que se ha formado en toda la sesión europea, aquí en el Nasdaq. Vale, lo vemos aquí, no va a ninguna parte, la media de 200 justamente está en el soporte, en los mínimos del día, y por tanto tenemos también ahí ese nivel intermedio, que en caso de superación lo lleva directamente a esta zona de resistencia, en caso de superación lo lleva a esta zona de resistencia. Bien, pues dejamos un poquito la preparación de estos dos activos y nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.